Este capítulo comienza con Kino y Hermes dirigiéndose al país de los libros, pero se encontraron con un tipo en medio del desierto, a quien Kino rescató y le dio agua. Este individuo, por su ayuda, le regaló un libro. Este individuo dijo que se estaba escapando de ese país porque quería ser escritor y en ese país están prohibidos los escritores. Pero luego, más adelante, descubrimos que ese libro estaba en blanco y que lo que Kino y sus lectores leían era solo su imaginación. Tenían que imaginarse y escribir una historia y verlas escritas en ese libro de páginas blancas, viéndose como protagonistas. Al llegar a ese país con el supuesto libro que le regaló ese tipo en el desierto, Kino y Hermes fueron a la biblioteca del país de los libros, que supuestamente debía tener todos los libros del mundo. Sin embargo, cuando Kino buscó hacer el intercambio de libros con el libro regalado, solo encontró libros infantiles y manuales en esa biblioteca. Por ello, no pudo intercambiar este supuesto libro. Posteriormente, la bibliotecaria se acercó a Kino, debido a que la bibliotecaria vio el libro que tenía Kino y le dijo que ese libro pertenecía a su amor y de entender que era un escritor que se había infiltrado en el castillo donde se realizaba la revisión de los libros, que solo podían leerse en la comunidad. Además, esta bibliotecaria junto con otras personas habían conformado una sociedad secreta que estaba en contra del régimen, además de realizar la publicación de libros prohibidos que en su mayoría eran de ese escritor y el autor del libro que contenía todo el mundo. Por ello, esa sociedad le pidieron a Kino que se infiltrara en el castillo, ya que no había información de ese escritor, pero ella se negó ya que solo estaría 3 días en ese país. Esa misma noche, mientras caminaba Kino y Hermes, se encontraron con un señor que les dijo que él era un escritor del libro que contenía el mundo. Pero en ese momento un muchacho que estaba escapando hizo caer una llave y se fue gritando que entregaran esa llave a la bibliotecaria para infiltrarse en el castillo. De inmediato, cuando Kino recogió la llave, desapareció el escritor del libro del mundo. Y en su lugar estaba un libro, del cual al parecer Kino, al leerlo, sueña que está en una cama y que ella puede leer de manera autómata y no necesitaba ser obligada a leer, pero ella estaba leyendo ese libro en medio de un mundo que estaba destruido. A la mañana siguiente, cuando Kino iba a entregar la llave a la bibliotecaria, observó que se le estaban llevando los del gobierno debido a que, según ellos, la bibliotecaria estaba enferma por hacer un grupo de publicaciones de libros que estaban prohibidos. Luego de eso, Kino se encontró con el señor que se hacía llamar el escritor, y este individuo le dijo que esa llave le permitiría entrar al castillo y encontrar el libro del mundo. Luego Kino, cuando entró al castillo, primero se encontró con los críticos de los libros que se podían leer en ese país. Posteriormente aparecieron el grupo secreto junto con la bibliotecaria, que fueron arrestados, donde los policías les dijeron que debían ser los nuevos críticos de los libros. Entonces ahí empiezan a pelear el grupo secreto con los policías. Es cuando Kino aprovechó para entregarle la llave y el libro a la bibliotecaria. Cuando Kino se retiraba a tomar el libro del mundo, es interceptada por la ministra de las lecturas de ese país, y esta se disculpó con Kino y le dijo que esa noche la llave que hizo caer ese joven era una trampa para que la recogiera el escritor para volverlo a incorporar
llorar, ya que según ellos el escritor era un enfermo y todos los supuestos enfermos de la lectura se vuelven los críticos que Kino había visto. Posteriormente, la señora mostró su momento de locura, cuando abrazó los libros como si ella creyera todo lo que dicen y lo tomara como si fuera realidad. Hecho que hace decir a Kino y Hermes que en su mayoría habían enloquecido por establecer qué lecturas son buenas y qué lecturas son malas y dañinas. Al final se observa que la biblioteca del castillo se quemó. En un final fraseado de recuerdos, Kino recuerda que el Señor le entregó ese libro en blanco como un simbolismo de que cada quien puede escribir su historia, donde cada uno puede ser el protagonista. Este capítulo comienza con Kino, que estaba tratando de encontrar una ciudad para poder reparar el velocímetro de su moto Hermes. En medio del camino se encontró con una anciana que le dijo que por ahí no había ninguna ciudad que Kino estaba buscando, y esta anciana le dijo que ella estaba siendo usada por una familia y que le invitaba a descansar en la casa donde ella trabajaba como empleada. Al llegar a esa casa de los amos de la empleada, luego esta anciana le dijo a Kino que podía descansar en esa casa. Posteriormente, Kino, cuando exploró esa casa, encontró un cuarto o laboratorio de construcción de muñecos mecánicos, en sí robots. Ahí apareció la anciana y le dijo que ella era una muñeca mecánica que estaba programada para servir a esa familia. Cuando era la hora de cenar, Kino se sentó para comer. En ese momento llegaron los amos y era una familia conformada por 3 miembros: el padre, la madre y un niño. Y la anciana les dijo que Kino descansaría en esta casa, a lo que ellos no se negaron. En el momento de cenar, solo Kino comió la cena que preparó la anciana, mientras que la familia no comieron la cena preparada. Luego se levantaron y arrojaron la comida. Enseguida vino la anciana y les preguntó qué les pareció la comida, y esa familia dijo que estaba delicioso. También dijo Kino que le había encantado la comida, hecho que alegró a la anciana. Ese mismo escenario se dio durante el desayuno y la cena. Entre el medio de esto, la anciana llevó a Kino a ver un lago en el que en el fondo se veía una ciudad. Posteriormente, cuando Kino estaba reparando su motocicleta Hermes, apareció la anciana y le arregló el velocímetro de su motocicleta Hermes, pero de inmediato se puso mal la señora anciana y se fue a descansar a la casa, cuando de pronto Kino y Hermes encontraron a la anciana desmayada y ella quería despedirse de sus amos. Cuando apareció la familia, se llevaron a la anciana a descansar a su cama, donde esta familia le acompañó hasta que murió la anciana. Kino les acompañó para enterrarla. Luego de ello, la familia le reveló a Kino que ellos eran unos robots creados por la anciana, que en el pasado esta señora era una ingeniera que creó robots para facilitar la vida de las personas, y que ellos eran sus primeros 3 robots construidos, y por ello la ingeniera quería festejarlo junto con su esposo y su hijo. Debido a un ataque de la guerra civil de esa ciudad, fallecieron su esposo y su hijo frente a los ojos de la anciana, justamente el día en el que tenían que celebrar su logro de la anciana, que en ese entonces era una señora ingeniera. Cuando vio esa escena, la señora perdió la cordura. Minutos después, los escombros cayeron sobre la ingeniera y ella perdió su conciencia y quedó malherida la señora. De inmediato, estos robots le llevaron fuera de la ciudad para que pueda recuperarse. Cuando esta señora se recuperó, ella había perdido la memoria y creía que la familia
le había creado y desde ese entonces le sirvió como si fueran su familia. A continuación, los robots, para que ya no haya sufrimiento en esa ciudad debido a la guerra civil, ellos inundaron la ciudad abriendo la represa de agua. Cuando Kino se estaba por marchar, esta familia de robots le rogaron que les lleve y que ellos le podrían servir para muchas cosas, pero Kino los rechazó. Ante esto, la familia de robots dijo que no servían ya para nada. Acto seguido, esta familia de robots se arrojaron hasta el fondo del lago donde se encontraba esa antigua ciudad. En este capítulo lo que trata sustancialmente es el tema de los objetivos de la vida. ¿Para qué uno nace? O en el caso de los robots, ¿para qué objetivo fueron creados? ¿Y por qué existen en el mundo? Asimismo, este capítulo implícitamente habla también de la muerte. En materia a los objetivos de la vida, entrando más en términos de Heidegger, en los humanos, su ser es un ente que puede elegirse en cada una de las posibilidades. En sí, cada posibilidad que tenemos es un proyecto que puede dar sentido a las cosas del mundo en nuestra vida. Cada uno de nosotros es una posibilidad de las muchas que puede haber. Es un proyecto. En el caso de la ingeniera, creó los robots como un acto altruista para que las personas tengan más tiempo para dedicarse a otras cosas, como dedicarse a su familia y entretenerse y otros. Gracias al ahorro de trabajo que se lograba con la ayuda de los robots. Sin embargo, ese proyecto también era para ella importante, debido a que con la ayuda de los robots, por fin estaría más tiempo con su familia. Sin embargo, cuando tenían que festejar el logro de su proyecto, su familia falleció por una bomba que explotó y que dio inicio a la guerra civil. Su proyecto había acabado, la razón de su existencia se había truncado. Por ello, ante esa escena de pérdida de su familia y por todo lo que había trabajado, la ingeniera perdió la cordura y entró a la locura momentánea. Posteriormente, ella perdió la memoria debido al derrumbamiento del edificio. Ella no tenía un objetivo de vida y también, como no tenía un pasado en su memoria, su ser estaba en el vacío existencial, estaba en la nada, y pensó que era un robot, que su único objetivo era servir a la familia que le cuidó y estaba a su lado. Pero esta forma de existencia de la anciana, si nos referimos al Dasein de Heidegger, era inauténtica, donde su sí mismo eligió existir de manera inauténtica, ya que vivió de manera impersonal, que no era su propia decisión y no es de su propia vida. Esto es cuando uno está en el modo del estado del ser, no en sí mismo, es decir, es el uno que es existente y que se relaciona con su posibilidad de modo más impropia. En tanto, eligiendo una de las posibilidades, no se elige a sí mismo. Por lo contrario, se oculta a sí mismo su propio ser y se pierde en lo impersonal, donde, sabiendo que su propia vida irrepetible, decide no ser quien es y se conforma con pertenecer en los límites del sistema encerrado. Luego, con la muerte de la ingeniera que construyó a la familia de robots, esta familia de muñecos mecanizados no tenían un objetivo para lo que fueron creados. Antes de tomar la decisión de acabar con su estado de existencia arrojados al vacío del mundo, le pidieron a Kino que les use para algo. Sin embargo, Kino les negó. Es cuando ellos se ven sin un objetivo, ya no tenían ninguna razón para seguir funcionando. Y extrapolando al caso de las personas, cuando ya no hay una razón de vivir ante la angustia de la existencia y el estar arrojado a posibilidades que no siempre llegan al camino debido a los riesgos y lo absurdo de la existencia, en todas las posibilidades está la posibilidad de la muerte, que escogieron la familia de robots cuando se arrojaron al lago, al vacío. Y en el caso de los hombres, esto es el suicidio, en general la muerte. La muerte siempre
está en estado de posibilidad en los hombres. Es posible, esto según Heidegger. La muerte es la posibilidad de la imposibilidad de las posibilidades. Es decir, la muerte hace posible que deje de ser posible, que todo sea posible. Es una posibilidad que deja de ser posible todo. El morir es también una verdadera posibilidad. Siempre va a ser una posibilidad porque no sabes que estás muerto. Es un alivio, es un dolor menos de la existencia. La muerte es un posible que nunca termina de realizarse. Este capítulo se divide en dos experiencias de Kino. El primero trata de dos casos similares con final distinto, donde un bandido mató al prometido de una mujer, pero ella no lo sabe. El bandido arrepentido le acompaña y protege a la mujer durante su viaje y ambos le preguntaron a Kino que les dé un consejo ya que serán viajeros como Kino, y Kino les respondió que deben cuidarse de perder sus propias vidas. Luego, en el primer caso, el bandido murió porque la mujer se dio de cuenta que éste mató a su prometido, mientras que el otro caso, el bandido le protegía a la señorita a escondidas y mataba a los que le molestaban durante el viaje. La segunda experiencia trata de la historia del sabio. Comienza con Kino y Hermes solicitando poder resguardarse de la lluvia en la casa de alguien que le llamaban sabio, donde la señorita que cuidaba a este sabio le dio la bienvenida y el permiso para que entraran en esa casa. Luego la señorita le llevó a Kino a que conociera al sabio que estaba muy enfermo. Es ahí que el sabio le dijo a Kino que él moriría muy pronto y que cuando el doctor le dijo que iba a morir, él no sintió ningún sentimiento al saber su propia muerte y que por eso el doctor le dijo que en realidad era un sabio. Luego de ello, el sabio le contó su historia a Kino del por qué las personas le llaman sabio. Esto inicia en un país lleno de crímenes. En las cárceles de ese país lejano, experimentaron con un reo que le quitaron el deseo de robar a través de un proceso llamado pérdida de la autoconciencia, que haría que perdiera el deseo de querer robar. Sin embargo, este experimento hizo que el reo, una vez que salió en libertad, ya no quiera robar, tampoco quería trabajar o hacer cosas de ocio, solo se conformaba con descansar y comer. Pasó el tiempo y lo expulsaron de la ciudad. Luego apareció un hipnotizador que lo hipnotizó para poder volver a ser lo que era antes, a través de unas palabras que de inmediato el hipnotizador le hizo olvidar. Luego el hipnotizador le dijo que para poder volver a ser lo que era antes, él tenía que recordar aquellas palabras que le había dicho y hecho olvidar, y la pista era las únicas palabras verdaderas en el mundo. Otra opción que le dio el hipnotizador era que él tenía que leer un papel que contenía las palabras claves para que pueda volver a ser lo de antes. Para ello, el hipnotizador guardó ese papel en un frasco cerrado y lo arrojó al río y le dijo al señor que tiene que nadar para recogerlo. Luego el señor caminó siguiendo el frasco que flotaba en el río. Sin embargo, él caminaba sin el deseo de ser lo que era antes, hasta que el frasco se hundió. Posteriormente, este señor caminó por todo el mundo y debido a su desinterés por las cosas materiales del mundo, fue llamado el sabio. Luego de ello, Hermes y Kino le dijeron que las palabras
pistas que le dijo el hipnotizador tenían relación con el dicho del cielo azul de verdad, con lo cual Kino le procedió a contar la siguiente experiencia de uno de sus viajes. Un señor le dijo a Kino que cuando su abuelo murió, le había dicho que el cielo azul de verdad no existe, y le preguntó a Kino a qué se refirió su difunto abuelo, y Kino le dijo que en sus viajes ella vio muchos y diferentes tipos de cielos por los distintos lugares, los horarios, las ubicaciones y el clima. Por ello es que no existe algo así, no hay un cielo azul de verdad. Es entonces que el anciano recordó que las palabras que el hipnotizador le había hecho olvidar fue: no existe algo así. Con eso el señor se echó a llorar del dolor y la tristeza que antes no sentía, y se entristeció de su existencia, que no tuvo sentido su existencia. Sin embargo, la ayudante del sabio, cuando escuchó que el sabio había vuelto a ser como antes, sacó un arma para matarlo. Sin embargo, ella fue a abrazarlo y a cuidarlo. Luego de ello, Kino se estaba por marchar, y Kino le preguntó al ayudante del sabio ¿por qué no le mató al sabio? Y esta señorita ayudante le dijo que ella proviene del mismo país del sabio, y que el país siguió experimentando y lograron solo una mejora, que podían hacer solo un trabajo sencillo, y que ella era un experimento que no tenía autoconciencia y deseos, pero que tenía el trabajo de vigilar al sabio, y si recuperaba su antigua forma de ser, ella tenía que matarlo, pero ella decidió no matarlo debido a que no le quedaba mucho por vivir, y es un hecho que ya no tendría ese trabajo, y que luego de su muerte del sabio, ella no tendría un propósito y vagaría por el mundo, y tal vez la llamen sabia. Luego, cuando Kino y su moto navegaban en el río, Hermes le dijo que el viaje que estaba haciendo Kino era como la del sabio, debido a que no tenía ningún propósito, a lo que contestó Kino que la diferencia es que ella trata de vivir su vida conscientemente. Respecto a la primera experiencia, hace referencia al mensaje que nos deja Kino, que debe cuidarse de no perder la vida, de cuidarse de otras personas en los viajes. Esto se relaciona con un estado de naturaleza donde las personas en la naturaleza tienen deseos e intereses, sobre todo el deseo de poder, donde cada persona desea garantizar su sobrevivencia y la satisfacción de sus deseos, lo que provoca la desconfianza y la batalla entre todos. Esto es lo que plantea Thomas Hobbes, y es que en un principio venimos de un caos y enfrentamientos atroces entre todos, donde los fuertes se imponían a los débiles, donde el hombre era el lobo del hombre, donde nadie estaba tranquilo, existía el miedo de que otro lo ataque y liquidarse. Por ello, como solución, hay que generar una sociedad a partir de los ciudadanos para quitarse ese miedo a través de un pacto que es inquebrantable, donde cada uno debe ceder parte de su agresividad y violencia y ponerla bajo el manto de un soberano, que es el monopolizador de la fuerza y la violencia, que es el Estado. Todo esto según Thomas Hobbes. Hobbes también dice que el Estado es el leviatán que permite garantizar la paz para que haya convivencia entre los ciudadanos. El Estado es una autoridad monstruosa, pero que es necesaria ya que protege del behemoth, que son las guerras civiles. Respecto a la segunda experiencia contada en este capítulo, de que el señor que ya no deseaba nada material del mundo y fue considerado un sabio, se puede sacar la idea del deseo. En la naturaleza es natural los deseos. Si bien se habla mucho del deseo en el budismo, en el cual Buda en la traducción parece que dijo que una de las causas del sufrimiento es el deseo, pero a lo que en realidad el Buda se refería es que la causa del sufrimiento
sufrimiento es la obsesión anhelada de un deseo. El deseo es parte de la vida del ser humano. El deseo es energía que mueve a las personas, pero lo que causa el sufrimiento son los deseos obsesivos y que en su mayoría no fueron cumplidos. Asimismo, son los deseos que inconscientemente nosotros perseguimos, obsesionados, los que nos causan sufrimiento. El deseo es bueno cuando nosotros lo deseamos siendo responsables y conscientes de nosotros. Por otro lado, es cierto que otros tratan de no ser perturbados por el mundo. Si hacemos mención a Epicuro, a la ataraxia, que es entendida como la imperturbabilidad del alma, que es una situación que puede alcanzarse eliminando los miedos a través de un ejercicio interior para pensar las falsas ilusiones que generan dolores. También se puede estar de acuerdo que no hay un único cielo azul, de que no hay palabras únicas verdaderas en el mundo. En efecto, la verdad no es única. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia interpretación de los hechos. Pero en términos de Foucault, el poder impone su verdad, impone una única verdad y sofoca otras verdades, otras interpretaciones de los hechos, para sujetar la subjetividad de los sujetos.